Hermanos, abra su Biblia en el libro de Josué, Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Después del Pentateuco, el libro de Deuteronomio, se encuentra el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 1, solamente un versículo, el versículo 8, y de aquí vamos a tomar la palabra para el día de hoy. Creo que es un versículo muy conocido, ¿verdad que sí? Pero poco aplicado. Todos lo conocemos, pero no todos lo aplicamos, ¿verdad? Vamos a leerlo. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, diga conmigo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Gloria a Dios. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, hermanos. Pero por lo que vemos en este libro, parece que hay ciertos requisitos que Dios nos pone, ¿verdad? Para que nos vaya bien. Gloria a Dios. Hermanos, hagan una oración por un par de servidores. El día de hoy no tendremos traducción, pero hagan una oración para que yo pueda predicarles esta bendita palabra. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me ayudes, me des la libertad, Señor, y la unción necesaria para poder compartir este mensaje en la vida de cada uno de mis hermanos en este recinto, y también para aquellos hermanos o amigos, Señor, que nos siguen a través de las plataformas digitales, que esta palabra pueda bendecir y enriquecer la vida espiritual de cada uno de ellos. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, para que esta palabra pueda fluir con toda libertad. Gracias, Señor, por la libertad que tú me das para predicar tu palabra. Señor, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Denle un aplauso fuerte, hermanos, a la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. A ti te damos toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Gracias por tu bendita palabra. Tomen asiento, queridos hermanos, por favor. Tomen asiento. Quiero compartirles esta palabra, la cual yo le he titulado guardadores de su palabra. Diga conmigo, guardadores. Vamos, diga fuerte, guardadores de su palabra. Hay que guardarla aquí adentro. Está aquí en este libro, pero hay que guardarla aquí también adentro, hermanos. En las tablas de nuestro corazón. ¿Cierto, hermanos? Hay que tenerla aquí muy adentro, hermanos. Guardadores de su palabra es el tema de esta tarde. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que es importante guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Verdad que es muy importante? Hermanos, es importante leerla, ¿cierto? Dice que la leamos, ¿verdad? Que siempre dice que la leamos siempre. Pero es importante también que meditemos en ella. Dice que de día y de noche tenemos que meditar en ella. Pero después dice que tenemos que guardarla y ponerla por obra, ¿verdad? Porque si no la guardamos, si no la ponemos por obra, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pase? Pues no va a pasar mucho. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es que no lo hacemos. Y ya sabemos lo que no debemos de hacer y a veces lo hacemos, y eso es donde a veces vienen ciertas consecuencias. Es por eso que tenemos que ser guardadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces fíjese, mire, hermano, de acuerdo aquí a esta historia, cuando usted lee el libro de Josué, dice que Moisés ya había muerto y Josué estaba a las orillas del río Jordán, estaba para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Iban a entrar a Canaán, a la tierra de la promesa, tierra donde el Señor le dijo que fluía leche y miel. Iban a entrar y Josué y todo el pueblo, bueno, la nueva generación, porque ustedes se acuerdan que aquella vieja generación se murieron toditos, ¿se acuerdan? Sí,
¿Verdad que sí? Entonces, pero estaba Josué con la nueva generación, solamente Josué, Caleb y la nueva generación iban a entrar a tomar las promesas de Dios. Y sabe que nosotros también tenemos promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y nosotros también tenemos que ir y tomar las promesas que ya Dios nos ha dado y nos ha entregado. Pero para eso el Señor le dio ciertos requisitos a Josué. ¿Se acuerda? Antes de que cruzara, el Señor le da requisitos. Le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas. ¿Se acuerda? No desmayes, yo voy a estar contigo. Lo mismo que nos dice a nosotros. Porque nos entra el miedo, el temor, la duda, todas esas cosas, hermanos, cuando vienen las aflicciones a nuestra vida. Pero hay promesas que están preparadas para nosotros. Bueno, y de acuerdo a este versículo, el versículo 8 del capítulo 1, quiero enfocarme en ese versículo. El Señor le dice a Josué que tiene que hacer 3 cosas muy importantes antes de entrar y tomar las promesas que él tiene preparadas. Y el Señor le dice primeramente, Josué, usted sabe que anteriormente no estaba toda la Biblia como la conocemos hoy en día, pero había ciertos libros, ya había ciertos libros, ¿sí? Y el Señor le dice a Josué, Josué, nunca, diga conmigo, nunca, él le dice, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué entendemos por la palabra nunca se apartará de tu boca? ¿Qué entendemos, hermanos? Que continuamente, ¿qué más? Alguien ayúdeme. ¿Qué entendemos? Que tenemos que leerla. Nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que tenemos que leerla. Nunca se apartará de tu boca. ¿Con qué leemos la Biblia, hermanos? Con la boca. Nunca se apartará de tu boca, nunca. La palabra nunca es nunca, todos los días. Eso significa nunca, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo a Josué, tienes que leer este libro de la ley siempre, Josué, siempre, cada día. Porque hay muchas cosas aquí en este libro que tú tienes que aprender. Por eso es que tú tienes que leerlo. Y esta instrucción, hermanos, no solamente era para Josué, también era para nosotros. Diga conmigo, también era para nosotros. Esta instrucción también es para nosotros. ¿Cuántos tienen Biblia, hermanos? Levante la mano los que tienen Biblia. Vamos, levante la mano todos los que tienen Biblia. Si usted no tiene Biblia, a ver, baje la mano. Ahora levante la mano los que no tienen Biblia. Levante la mano los que no tienen Biblia. Vamos, levante. Todos tienen Biblia, gloria a Dios. Todos tienen Biblia. Todos tienen Biblia en este lugar. Y si no tiene Biblia, ahorita acabando el servicio yo le obsequio una. Si quiere en inglés tenemos o en español. Y si la quiere en francés se la conseguimos. O en el idioma que usted necesite. Pero lo único que le pido es que la lea. Que la lea. No la vaya a tener por ahí guardada. No la vaya a poner por ahí abierta en el Salmo 91. Como muchos la abren ahí. Está toda empolvada en el Salmo 91. No va a pasar nada. ¿Creen que se asustan los chamucos con tener la Biblia abierta en el Salmo 91? Todo el año la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Sí? No, la Biblia no es ningún amuleto. Tenemos que leerla todos los días, ¿cierto? Esa es la instrucción, fíjese. Esa es es un mandato de Dios. ¿Saben qué es un mandato? ¿Sí? Si nosotros no lo hacemos, es una orden, correcto. Si nosotros no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. No al pastor, usted está desobedeciendo a Dios. Porque ya Dios le ha dejado la palabra. Ahora lo que usted tiene que hacer es, todos los días tiene que tomar una porción y tiene que leer la palabra de Dios. Todos tenemos que hacerlo. Miren, hermanos, el año 2023 yo me acuerdo que les di un plan de lectura. ¿Cuántos se acuerdan del plan de lectura que yo les di? Y creo que una gran parte lo leyó, ¿verdad? Muchos lo leímos. Y después el 2024 yo les volví a dar por aquellos, porque hay unos que se quedaron como en el desierto, así atrasaditos, ¿verdad? Y no terminaron, ¿verdad? Pero entonces dije, bueno, retómela nuevamente y les volví a dar. Pero hoy no traje planes de lectura, pero antes de que acabe el año yo les voy a volver a dar planes de lectura. Porque yo quiero que los que no la han leído, que la lean, ¿sí? Y los que ya la leyeron, pues vuelvan a leer. Porque Dios siempre tiene algo nuevo, ¿cierto, hermanos? Cada que tú vuelvas a leer la Biblia dices, oh, ¿cómo? Yo la había leído y ¿cómo no entendí esto? ¿Por qué? Porque la Biblia está viva. Es una palabra que está viva. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, la primera instrucción que el Señor le da a Josué y nos da a nosotros es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que todos los días tenemos que tomar una porción. Yo les había dicho, hermanos, miren este plan de lectura que les voy a dar. Si usted lee 2 versículos diarios,
usted va a leer toda su Biblia en 2 años. Si usted todos los días lee 2 versículos, 2, 2, 2, 2, de lunes a domingo, todos los días, usted la va a leer en 2 años. Pero si usted la lee 3 versículos de lunes a sábado y el domingo lee 5 versículos, usted la va a leer en un solo año. Y si usted lee 10 versículos diarios, usted la va a leer en 3 meses. Es opción de usted. Pero yo quiero pedirle, en el amor del Señor, que usted se esfuerce a leerla. ¿Cuántos se van a esforzar en este 2025? Bueno, entonces ya Dios le dio la palabra. Yo le voy a dar un plan de lectura y de ahí para allá el trabajo es suyo. ¿Ok? Muy bien. La segunda instrucción que Dios le dio a Josué fue la siguiente. El Señor le dijo, de día y de noche, diga conmigo, de día y de noche. Vamos, diga, de día y de noche. ¿Qué significa de día y de noche? Que significa que por la mañana y por la tarde. De día y de noche, dice, meditarás en este libro de la ley. O sea, ¿qué quiere decir meditar, hermanos? Fíjese bien. La primera instrucción es leer la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditar en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjese, meditar significa recordar y reflexionar en todo lo que hemos leído una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, en la mañana tú leíste 2 versículos bíblicos, leíste 2 versículos solamente. Entonces tú tienes que estar pensando una y otra vez, así como pensabas en el novio cuando estabas bien enamorada, hermana, una y otra vez. Así como pensabas en el novio cuando estabas, o con la novia, ¿sí, hermanos? Una y otra vez, ¿o no es cierto? ¿O nomás me pasaba a mí? Yo pensaba en mi Gacela una y otra vez cuando andábamos, y todavía sigo pensando. Pero no se compara con la palabra de Dios. En esta palabra yo medito de día y de noche. Estoy hasta acostadito a veces y estoy meditando en la palabra. Por eso el salmista David dice, y en tu ley medito de día y de noche, decía David. Sí, eso es lo que se. Entonces tenemos que meditar. ¿Por qué tenemos que meditar, hermano? No basta con leer la Biblia. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, pensar. Bueno, y esto que leí yo en la mañana, que Dios dice, que no te harás dioses ajenos delante de mí. Y esto que Dios dice, ¿y por qué dirá el Señor esto? Y cuando tú estás meditando y meditando y meditando, ahí la palabra de Dios empieza a hacer vida dentro de ti. Y es ahí donde Dios te empieza a convencer. Ya no es el pastor, sino que es Dios el que te convence adentro de ti. Es Dios el que te convence. Por eso es importante la meditación de la palabra de Dios, porque la meditación nos da revelación de la palabra. Entiendes la palabra de Dios a un nivel más profundo, ¿sí? Porque tú puedes leerla, pero ahora sigue la meditación. Diga conmigo la meditación. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que leerla? ¿Hasta cuándo tenemos que meditar? Hasta que la palabra de Dios cobre vida dentro de nosotros y tengamos un mejor entendimiento de lo que podamos estar leyendo. Alabado sea Dios. Pastor, ¿dónde podemos meditar? ¿Dónde puedo meditar? ¿Dónde puedo leer la Biblia? Pues léela en su casa, busque un lugarcito. Si tiene un escritorio, una mesita, una sala, usted tiene que tener un lugar donde leer la Biblia todos los días. Usted tiene que tener un lugar. ¿Dónde usted va a meditar? Usted puede meditar en cualquier lugar. Ama de casa, usted puede estar en la cocina y usted puede estar meditando, haciendo el desayuno y puede estar meditando. Hermanos, hermanas, podemos estar trabajando y trabajando podemos estar meditando. Podemos estar aquí en la iglesia, podemos estar hasta acostados en la cama, podemos estar en el parque caminando, haciendo ejercicio y usted puede estar meditando la palabra de Dios. En cualquier lugar podemos meditar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces estamos entendiendo cuál es la siguiente instrucción. Y yo creo que gran parte del pueblo de Dios a veces fallamos, siendo honestos, en meditar en la palabra de Dios. Por eso es que a veces leemos y no entendemos, estamos como el eunuco. Ese hombre leía y no entendía, porque no meditaba. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, ahí es donde el Espíritu Santo te empieza a dar entendimiento y revelación de lo que tú leíste ahí. Es en la meditación. Y la tercera instrucción que el Señor le da a Josué, recuerde, primero léala. Después, medite. Y la tercera instrucción y la más importante que Dios le dio a Josué y nos lo da a nosotros también es guardarla. Diga conmigo, guardarla. ¿Qué significa guardarla? ¿Qué significa guardar? Es como, yo voy a guardar esto. Echarla dentro de tu corazón. Tienes que guardar. Esta palabra está aquí, pero tú tienes que guardarla aquí. Aquí.
¿sí? Guardarla aquí, traerla aquí. Es la tercera instrucción y esa es la más importante, guardarla y ponerla por obra. Porque de nada sirve que tú leas la palabra de Dios y esa palabra siga estando allí. No, tú tienes que traerla de aquí a aquí, aquí. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, ahora va a estar escrita en las tablas de vuestros corazones, aquí. Esta palabra de aquí tiene que pasar aquí y empezar a caminar en ella. A veces ya no necesitamos que la palabra de Dios esté aquí porque yo la traigo aquí. Está escrita aquí, yo soy ese libro. Entonces cuando el diablo me tienta, la palabra ya está aquí. Y es la palabra misma la que me hace no caer en la tentación, porque la palabra está aquí, adentro de mí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces la tercera instrucción que tenemos que hacer es guardarla. Dice, le dijo el Señor a Josué, para que guardes y hagas, diga conmigo, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tenemos que guardar y hacer todo, no solamente una parte, hermanos. Tenemos que hacer ¿qué? Todo. Diga conmigo, todo. Todo. Mire, por eso es que eso es parte de la meditación. El Señor dice que todo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Ves lo que hace la meditación? La meditación es como que hace que tú la leas y la releas, pero en cámara lenta, despacio. Y es donde tú empiezas a tener un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Ok. Entonces, hermanos, lo único que trae un cambio y una transformación, hermanos, nosotros podemos leerla, fíjese bien, podemos meditar en ella, pero si no la guardamos y no la ponemos por obra, no va a pasar nada en nuestra vida. Es por eso que hay mucha gente que a veces dice, pastor, pero ya tengo como 10, 15 años, ¿y por qué no hay un cambio, una transformación en mi vida? Porque no la estás guardando y no la estás poniendo por obra, mijo. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Es muy sencillo. No basta solamente con leer la Biblia, eso es lo primero, lo más importante. Tienes que meditar, pero después tienes que traerla aquí. Tienes que guardarla y tienes que empezar a caminar en obediencia a esta bendita palabra. Ahora, hermanos, si nosotros hacemos estas tres cosas, fíjese bien, ya se las expliqué, quedó entendido, ¿verdad? Si nosotros hacemos estas tres cosas, si nosotros leemos, si nosotros meditamos y si nosotros guardamos y obedecemos la palabra de Dios, el Señor nos asegura, diga conmigo, el Señor nos asegura, no es el pastor, es Dios el que nos asegura que todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Yo no sé usted, pero yo quiero que todo me salga bien en la vida. O nada más yo quiero eso, hermanos. Entonces tenemos que hacer eso. Mire qué cosas tan sencillas, ¿verdad que sí? Hermanos, un versículo tan conocido, pero tan poco practicado por la misma cristiandad. Tan conocido, pero tan poco practicado. Entonces el Señor dice que todo nos saldrá bien si guardamos y ponemos por obra esta bendita palabra. Vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y hermanos, dicho esto, yo quiero hablarle cortamente de 4 bendiciones sumamente importantes que esta palabra de Dios va a traer a la vida de cada uno de nosotros. 4 bendiciones sumamente importantes. Y yo quiero hablarle de la primera bendición. Y la primera bendición que Dios trae para nosotros es la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Salvación y la vida eterna. Esa es la primera bendición y la más importante. Yo creo que hoy en día muchos se enfocan en la prosperidad material, ¿cierto, hermanos? Hoy en día por ahí muchos están predicando tanto la prosperidad material y ciertamente es una bendición, porque yo creo que todos queremos ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, pero déjame decirte que esa no es la más importante. Creo que esas son las bendiciones secundarias, porque las más importantes son las bendiciones espirituales. Alabado sea Dios. Entonces lo más importante es la salvación y la vida eterna. No hay nada más importante en esta vida que recibir salvación y vida eterna. Por eso San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga $1,000,000. ¿Qué dijo, hermanos? Un carro lujoso. Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos tienen salvación y vida eterna? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
salvación y vida eterna. Eso es lo más importante. Hermano, las bendiciones espirituales, eso es lo más importante que Dios puede darnos en nuestra vida, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Quiero que medites en eso. Diga conmigo, vida eterna. Salvación. No vas a ir a la condenación. El día que tú mueras no vas a ir a la condenación. Vas a ir a la salvación, a la vida eterna. No vas a morir nunca, jamás. Vas a ser eterno. Eso es lo más hermoso que podemos obtener a través de esta bendita palabra. Tienes que meditar en eso. Medita en este versículo. Si pudiéramos meditar, pudiéramos darnos cuenta a nivel más profundo de la primer bendición y la más importante que Dios le puede dar a un ser humano: salvación y vida eterna. Medita en eso. Piensa en eso. Salvación y vida eterna. ¿Sabe por qué tenemos que meditar en eso? Porque la tragedia más grande para un ser humano, hermanos, es irse de esta vida sin haber recibido salvación y vida eterna. El Señor dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo, si pierde su alma? ¿De qué te sirve que hayas hecho tantos graneros? ¿De qué te sirve que hayas construido tantas cosas temporales si al final de cuentas no tienes salvación y vida eterna? Lo más importante es la salvación y la vida eterna. Medita en eso. Esa es la peor tragedia para una persona, hermanos: haberse ido de esta vida sin haber obtenido salvación y vida eterna. La tragedia más grande para un ser humano es haber rechazado la gracia y la misericordia de Dios cuando tuvo el tiempo para hacerlo y no lo hizo. Hermanos, hemos tenido gente aquí, gente que ha escuchado el mensaje de salvación, y a veces les he hecho el llamado, y yo mismo les he dicho: ¿cuántos quieren recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador? Y lo han rechazado, hermanos. Qué tragedia tan grande. Y a veces han pasado aquí y han hecho la confesión, pero 2 o 3 semanas después jamás los hemos vuelto a ver. Y otra vez se han vuelto por allá, andan en el mundo otra vez, como si nada hubiera pasado. No basta solamente con hacer una confesión de fe. Tienes que ser un guardador de la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? No sirve de nada si tú no permaneces. Por eso le estoy predicando bajo el tema guardadores de su palabra. Entonces, si usted tiene la oportunidad, si hay aquí alguna persona, déjeme decirle, que no tiene a Jesucristo en su corazón y no se ha arrepentido de sus pecados y no le ha entregado su vida al Señor, es el momento para que usted lo haga. Porque usted no sabe cuándo la muerte lo puede sorprender. Hermanos, a veces tristemente nos toca ir a los funerales y nos da pena cuando gente que pudo haber recibido a Jesucristo y haber caminado en obediencia rechazaron la gracia y la misericordia de Dios. Tuvieron la oportunidad. Por eso te digo que tienes que ser un guardador de la palabra de Dios, porque tú no sabes en qué momento la muerte se lleva a cualquiera, hermano. ¿Eso no es cierto? O nomás se llevan los viejitos. Hermano, la muerte se lleva a jóvenes, ancianos, ricos y pobres, bebés también. Entonces tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, tenemos que guardar la palabra de Dios. Si usted tiene la oportunidad, no rechace la oportunidad, acepte a Jesucristo y decídase a caminar en obediencia a su palabra. Alabado sea Dios. El segundo beneficio, hermanos, que recibimos cuando somos guardadores de la palabra de Dios es que somos cambiados y somos transformados para bien. ¿Cuántos han sido cambiados y han sido transformados en sus vidas? ¿Cuántos han sido cambiados y han sido transformados? Hermano, yo soy un testigo viviente de eso. Hace 21 años, 22 años ya, hermanos, 22 años que el Señor cambió mi vida. Hermano, yo llegué al camino de Dios, la verdad, hecho una piltrafa humana, la verdad. El Señor me sacó de la basura, sí. Pero el Señor en su gracia, en su misericordia, me amó, me lavó, me limpió. Y mira, aquí me tiene predicando la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios te cambia la vida para bien. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando hicieron el llamado, yo dije: yo paso, esa no me la pierdo. Es tu oportunidad. Y yo pasé al altar. ¿Cuántos quieren? Yo paso. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Yo paso, yo lo quiero. Yo quiero el regalo de la salvación. Y cuando dijeron: ¿cuántos quieren bautizarse? Dije: yo mero. Yo era el primero que estaba ahí. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues venir a unas clases de bautismo. Yo vengo.
Y quiero bautizarme porque yo quiero un cambio y una transformación en mi vida. Yo quiero guardar esa bendita palabra en mi corazón. Y por 22 años, por la gracia de Dios, esta palabra yo la he estado guardando en mi corazón. Y me he estado esforzando por caminar en obediencia a esta bendita palabra. Y ese es el motivo por el cual Dios me tiene todavía aquí. Porque cuando tú eres un guardador de la palabra de Dios, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar y Dios va a permitir que tú sigas caminando fiel en el camino de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tenemos que seguir guardando la palabra de Dios, hermanos, y ponerla por obra. Fíjese, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que somos renacidos. Diga conmigo, renacidos. Me gusta esta palabra, renacidos. La palabra renacido significa vueltos a nacer otra vez. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Somos nuevas criaturas. Y ya el diablo no tiene por qué estarnos acusando de nuestro pasado. Nuestro pasado quedó enterrado. El Señor lo perdonó. Ahora somos nuevas criaturas. Lo que tenemos que hacer ahora es leer, meditar y guardar esta bendita palabra, caminar en obediencia y vamos a seguir siendo cambiados y transformados. Yo no sé usted, hermano, pero yo he sido cambiado y transformado, pero yo sé que todavía soy una obra en proceso. Discúlpenme todos los que están aquí por si algún momento les he faltado o les he ofendido alguna vez, pero todavía soy una obra en proceso y Dios todavía sigue trabajando conmigo y creo que Dios sigue trabajando todavía con cada uno de ustedes. Hay alguno que diga, ya Dios ya terminó conmigo, ¿verdad que no? Dios todavía sigue trabajando con ustedes, con cada uno de nosotros. Y en la medida que nos sometamos más a la palabra de Dios, vamos a seguir siendo cambiados y transformados. Dios va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones y todo nuestro ser, ¿sí? Nuestros deseos, los deseos que teníamos antes, hermanos, nuestros deseos van a ser ahora diferentes. Antes yo tenía tantos deseos por las cosas del mundo, por riquezas materiales, antes que no conocía al Señor, pero ahora que ya conozco a Cristo, hermano, mi enfoque está en las cosas espirituales. Ahora, si Dios me quiere bendecir materialmente también, pues gloria a Dios, no le vamos a decir que no, pero ese no es mi enfoque, porque yo sé que esta vida es algo temporal y pasajero. Mi enfoque está en las cosas del reino de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermanos, el tercer beneficio que recibimos cuando guardamos la palabra de Dios es que podemos crecer sanos y podemos crecer saludables. Diga conmigo, sanos y saludables en el camino de Dios. Yo creo que todos queremos crecer sanos y saludables, ¿verdad que sí? Nosotros como padres, cuando nuestro hijo vemos que no está creciendo bien o algo le pasa, nos preocupamos, ¿o no es cierto, padres? Porque queremos que nuestro hijo crezca sano y queremos que nuestro hijo crezca saludable en la casa, ¿verdad que sí? Entonces Dios quiere que todos nosotros, yo también, crezcamos sanos y saludables. Y yo como pastor, hermanos, mi deseo y mi anhelo es que todos ustedes también crezcan sanos y crezcan saludables en el camino de Dios. Entonces, el Señor ya le ha dado la palabra a cada uno de ustedes. Yo le pregunté ahorita, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Todos me dijeron, todos tenemos, pastor. Ya Dios ya les proveyó la palabra. Mi trabajo como pastor es motivarlos, hermanos, a ustedes. Hermanos, vamos a leer la Biblia, acompáñenme. Vamos a leerla, pero yo no puedo leerla. Hermana Mago, yo no puedo leer la Biblia por usted. ¿Verdad que no? Ni por usted, ¿verdad que no, hermano Javier? Ni usted puede leerla por mí. Cada uno tiene que leer la Biblia. Usted me puede motivar, ustedes me pueden motivar, o yo lo puedo motivar a ustedes. Pero cada quien tiene que leer la palabra. Cada quien tiene que meditar. Y Dios le va a hablar a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos que someternos y caminar en obediencia a esta palabra, ¿verdad? Para poder crecer sanos y poder crecer saludables en el camino de Dios. Fíjese, la palabra de Dios dice, desead como niños recién nacidos. ¿Cómo son los niños recién nacidos? ¿Qué quieren los niños recién nacidos? Pues la lechita materna. ¿Cuántos tienen un bebé por aquí? ¿Cuántos tienen un baby? Los hermanos, hermano Arturo, la hermana Paula tiene un nieto, ¿verdad? ¿Qué quiere ese baby? La lechita materna, ¿verdad que sí? ¿Tiene hambre? Entonces, dice la palabra, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe que la palabra de Dios, Dios la simboliza, la compara con leche? Es como lechita. Cuando nosotros estamos recién bautizados, ¿qué cree que necesita un recién bautizado? Leer la palabra.
Pero no va a entrar en temas muy grandes, porque se va a empalagar ahí, se va a ahogar. Necesita empezar con el ABC, necesita empezar con lechita espiritual. Hay que darle lo primero. A un niño tú cuando lo metes a la escuela, empieza por el kindergarten y luego se va al elementary y así se va, ¿verdad que sí? No lo vas a meter hasta a la high school, no. Así también nosotros, hermanos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Esta palabra no está adulterada. Desgraciadamente hay iglesias, no aquí, donde predican una palabra adulterada. Donde el enfoque está donde el enfoque está en la prosperidad, en el dinero. Ciertamente es importante, hermanos, pero no es la prioridad. No es la prioridad. Esas iglesias no están enfocadas solamente en el dinero. Ten cuidado, porque ahí está adulterada la palabra de Dios. Siempre te están hablando de dinero, dinero, dinero. Todo es dinero, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos desear alimentarnos con la sana doctrina de la palabra de Dios. Si nosotros nos alimentamos con la sana doctrina, ¿cómo cree que vamos a crecer? Sanos, chapeteaditos, robustos. Si usted no lee la Biblia, hermano, va a andar todo espiritualmente, todo desganado, muy apenas anda, y porque no se está alimentando, no está comiendo. Pero si usted se alimenta todos los días y medita en esta palabra, y usted poquito a poquito empieza a caminar en obediencia, usted va a ver que usted va a crecer sano y saludable. Usted dice, no, es que aquí en esta iglesia no estoy creciendo. Vete a otra y sigue haciendo lo mismo, sigue viviendo así sin leer la Biblia y va a ser el mismo problema. Y te puedes ir a otra y a otra y a cualquier iglesia, pero si tú no haces lo que está de tu parte, no importa la iglesia que tú te vayas, sea muy grande o sea muy pequeña, porque el problema no es la iglesia, el problema es la persona que no está obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Entonces tenemos que desear la sana doctrina de la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra es como leche espiritual, pero también es como pan espiritual, pan del cielo. ¿Cierto, hermanos? ¿Sabe que cuando Israel iba caminando por el desierto, 40 años el Señor los mantuvo, los sostuvo con pan del cielo? ¿Cómo se llamaba ese pan del cielo? El maná. Dios enviaba el maná. ¿Quién lo enviaba? Dios. Y Dios se los enviaba, también se los llevaba a su casita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ándele, cada uno tenía que salir. El Señor te dijo, tempranito, tienen que salir. El que se quedaba dormido, pues ya llegaba, ya no había nada. Se la perdió. El Señor enviaba el maná. Aquí está el maná, ya Dios te lo envió. Ya te lo puso en tu casa, lo tienes en la sala, lo tienes en tu recámara. Yo no sé dónde tú tengas el maná, ya lo tienes, Dios te lo envió. Ahora tú tienes que ir por él y llevarlo a tu boca. El pueblo de Israel tenía que ir por el maná y tenía que recogerlo. Y el Señor le dijo también, ¿cuánto tenían que recoger? ¿Se acuerdan? Una porción, ¿verdad? Una porción para cada día. No faltaba un aborazado, ¿verdad? Y si hubo uno que, ¿verdad que sí, que juntó y se le engusanó? Hermano, hay que hacer lo que Dios nos diga. Si te dice una porción para cada día, no te preocupes. Cada día traerá su propio afán para que tú puedas meditar en él. Porque si no, no vamos a poder meditar. Es poquito, 2 capítulos, o 3, o 5, de acuerdo a tu capacidad, para que puedas meditar. Sí, si no 1, pero lee 1 aunque sea. No me puedes decir que no puedes leer ni un solo capítulo. Hermano, estamos 3 horas en el Facebook, y otras 2 en el YouTube, y otra hora en el TikTok. Y no tenemos 5 minutos para leer un capítulo. No me diga eso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí estamos en el ¿cómo le llaman al Face? ¿Cómo le dices tú? El chismerio. El chismerio, déjame. Se entera de todo, hermano. Mejor entérese de aquí de lo que dice de Josué, de Abraham, de David, de Daniel. Deje la vida de los demás, hermano. Deje que ruede el mundo. Debemos de estar aquí, hermanos, ¿cierto? Debemos de preocuparnos, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche. Entonces, por eso Jesús dijo, hermanos, recuerde, esta palabra no solamente es comparada con leche, es comparada también con pan espiritual, con maná. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo alimento mi vida espiritual? De la palabra que sale de la boca de Dios. De ahí alimento mi vida espiritual. Si yo no leo la Biblia, hermanos, por eso voy a andar todo raquítico espiritualmente. Pero si yo todos los días tomo mi porción, aunque tomes 2 versículos o 3 todos los días y medito en ellos, tú no sabes cuánto vas a crecer. Tú no sabes cuánto vas a crecer. Entonces nuestra vida espiritual depende del alimento que Dios nos provee a través de su palabra. Por eso fíjese el profeta Jeremías. Usted sabe que el profeta Jeremías fue un profeta muy perseguido. Fue un profeta que Dios le habló y le dijo que tenía que ir y tenía que predicar en un momento donde el pueblo estaba en apostasía. Donde el pueblo estaba como la gran mayoría de la iglesia de hoy, siguiendo a todos esos falsos profetas de la prosperidad. ¿Se acuerda? Que nomás andan sobre el billullo, ¿verdad? Así en el tiempo de Israel también había un tiempo de apostasía, así como el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y Dios levanta al profeta Jeremías para que vaya y le predique al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo, ¿sabe una cosa? No querían escuchar la sana doctrina, no querían la verdad. Querían ese evangelio corrompido. Y lo echaron a una cisterna y ese hombre sufrió mucho. Y en una ocasión Jeremías escribió estas palabras en un momento de tristeza cuando él estaba pasando. Jeremías dijo: hallé tus palabras y las comí. ¿Usted cree que se pueden comer palabras? Me voy a comer una A, me voy a comer una F. No, está hablando de la palabra de Dios. Hallé tus palabras, dice, y las comí. Por eso te estoy diciendo que son alimento, son pan, son lechita. ¿Cuántos les gusta comerse un pan con leche? Una concha con leche. Haz de cuenta que te estás comiendo un pan con leche espiritual para tu espíritu, para tu alma. ¿Sí? Y Jeremías dice: hallé tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi espíritu. O sea que cuando Jeremías estaba siendo atribulado y este hombre comió la palabra de Dios, este hombre se levantó y se fortaleció. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos alimenta y nos fortalece en los momentos de debilidad espiritual. Hermanos, hay personas que a veces están pasando por una calamidad, por una situación difícil, una pérdida. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Porque el enemigo es muy astuto. Cuando estamos pasando por una situación difícil, el enemigo dice: a ver, ¿dónde está Dios? Mejor ya ni vayas a la iglesia. Mira, y los hermanos, ¿dónde están los hermanos? Que muy hermanitos. No, hombre, ahí está, te dejaron solo. Yo mejor ya ni voy a la iglesia. Yo que tú ya ni iba. ¿Y sabe qué es lo que hace mucha gente cuando está pasando por una calamidad? Dejan de congregarse, dejan de ir al estudio bíblico, dejan de venir a la oración, dejan de leer la palabra de Dios. Y ese es el peor error que puedes cometer. Es cuando más te debes de agarrar de la mano de Dios. Es cuando más debes de venir a la oración. Es cuando más debes de venir al estudio bíblico. Es cuando más debes de congregarte con tus hermanos. Es cuando más te debes de estar alimentando. Si me comía 2 versículos, ahora me voy a comer 4. Ahora me voy a leer 5 versículos. Gloria a Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿O no es cierto? Es el peor error que tú puedes hacer. Apartarte. Es cuando más te tienes que agarrar de la mano de Dios. Eso fue lo que hizo Jeremías. Por eso en momento de calamidad también, cuando el profeta Elías, fíjese, el profeta de fuego, estaba en la cueva y ya no quería seguir adelante y se metió en la cueva. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Ay, quédate, Elías, en la cueva. ¿Verdad que no? Que le dijo: ¿qué estás haciendo ahí metido en esa cueva, Elías? Hay gente que se mete en los momentos: ya no quiero ver a los hermanos, no quiero ver la iglesia, no quiero el estudio. No, sal de esa cueva. Y el Señor le dijo: sal de esa cueva. ¿Y sabe qué le dijo? Come y bebe, porque largo camino te espera. Gloria a Dios, largo camino te espera. Sal de esa cueva, no te quedes ahí. Aliméntate de la palabra, guarda la palabra de Dios, porque Dios ha prometido que Él estará con nosotros todos los días, hermanos. O el lunes nada más, o nomás el jueves. Él dijo: todos los días estaré contigo. Él dice: no te dejaré, no te desampararé. Entonces créele a Dios, créele. Si Él lo dice, Él lo hará. Él lo hará. Él dice que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Y el cuarto beneficio, hermanos, para terminar, que nosotros podemos recibir cuando guardamos la palabra de Dios, es que nos preparamos y nos equipamos para toda buena obra. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, o sea que estoy leyendo la Biblia y dice que tengo que ir y compartir el evangelio. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces quiere decir que tengo que ir y predicar.
no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces es un mandamiento que no me debo dejar de congregar. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo hay muchos mandamientos? Entonces tú lo lees. Y todos los días, y durante el día y la tarde vas a estar, y la noche vas a estar meditando. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, como que hay personas que se acostumbran a dejar de congregarse. Eso es lo que está diciendo. No, yo no quiero caer en eso. Y más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir con aquel día? Pues está hablando del día de Cristo, cuando Cristo ya viene por la iglesia. Hermanos, todas las señales que estamos viendo quieren decir que Cristo ya viene por la iglesia. Entonces no debemos de congregarnos, porque la gente, no debemos dejar de congregarnos, porque la gente que deja de congregarse, ¿sabe qué pasa? Se enfría y después se impone, ¿sí? Y ya lo ve como algo normal. Ay, mejor veo al hermano Marco ahí por el internet. Está bien. Amor, prepárame unos huevitos rancheros, aquí voy a estar viendo al hermano a ver qué dice ahora. No, tú tienes que venir a adorar a Dios también. Dios necesita que tú lo vengas a adorar y exaltar a Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando no hay más, cuando no hay de otra, pues míralo por las redes sociales. Pero si tú puedes congregarte, tienes que venir a congregarte. No es una opción, es un mandamiento. ¿Cierto o no, hermano? Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento. Él debe ser lo más importante. Entonces, el cuarto beneficio es que nos preparamos y nos equipamos para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos quiere ver activos en la obra de Dios. ¿Sí, cierto, hermanos, o no? Si nos prepara si nos prepara para toda buena obra, si yo estoy preparando a alguien, ¿para qué cree que yo lo quiero preparar? Yo tengo hermanos que están en el ministerio y los tengo que estar preparando. ¿Para qué cree que los quiero preparar? ¿Para qué cree que los quiero preparar? ¿Para que estén sentaditos bien bonitos? No, para que ellos vengan a predicar la palabra de Dios, para que ellos me ayuden a predicar la palabra. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, si esta palabra aquí nos equipa y nos prepara, es para que Él tiene algo que Él quiere que vayamos y hagamos. ¿Sí? Pues mire, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice lo siguiente: toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. La gente dice, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Pues sí, fueron hombres, pero llenos del Espíritu Santo. Y fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esos hombres no escribieron lo que ellos quisieron, escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Y es útil para enseñar. La Biblia te enseña. Cuando tú la estás leyendo, te está enseñando. Te está enseñando. La Biblia dice, es útil para enseñar, para redarguir, diga conmigo, redarguir, y para corregir, y para instruir en justicia. La Biblia dice que es útil para corregir. Hermanos, ¿a cuánto nos gusta que nos corrijan? Alguien dijo amén. No, sí, a veces sí, qué bueno. ¿Sabe que es bueno que nos corrijan? Es bueno. A nuestros hijos les gusta que los corrijamos. A ver, la verdad, papás, ¿les gusta que los corrijamos? No. No, ¿verdad que no les gusta? Pero lo hacemos ¿por qué, hermanos? Por su bien, porque los amamos. Y si vemos que están haciendo algo incorrecto, tenemos que corregirnos. Y sabe que la palabra de Dios nos corrige también. Y a nuestros hijos a veces cuando los corregimos no crea que les gusta la corrección, pero la corrección es buena. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios a veces nos corrige, no nos gusta. Hay quienes a veces reciben, mire, como la hermana que dijo amén, qué bueno. Hay gente que recibe con una buena actitud la corrección, pero a veces no todos reciben con una buena actitud la corrección. Hermanos, ciertamente Dios quiere que nos mantengamos activos. La semana pasada yo les hablé acerca del compromiso, la clave del éxito. Y ciertamente Dios quiere que seamos personas comprometidas. Yo le dije que por qué había personas que a veces no crecían en el camino de Dios. Yo le dije que a veces había personas, hermanos, que ya tenían muchos años y no había un crecimiento y no un desarrollo en sus vidas. Y dice uno, pero ¿por qué si es la misma iglesia, es el mismo pastor y es el mismo Dios? ¿Por qué unos crecen y otros no crecen? Y la clave de todo es el compromiso. Porque unas personas están comprometidas realmente con Dios, a obedecerlo, a guardar la palabra y a ponerla por obra, y otros realmente a veces no lo desean. Y esa es la clave. Y hay veces que puede haber personas que les incomoda estas cosas, pero estás hablando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para corregirnos. La palabra de Dios nos corrige, simplemente que a veces no queremos aceptar la corrección,
¿Por qué, hermanos? Porque Dios está esperando que todos y cada uno de nosotros demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cierto o no es cierto? Pero el Señor dice que quiere que todos y cada uno demos fruto. Y aquellos que no dan fruto, ¿qué dice el Señor? No lo digo yo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice, hermanos? Córtalos. Están inutilizando la tierra. Hermanos, yo no quiero eso aquí, en esta congregación. Yo no quiero nada de eso, ninguno de ustedes. Por eso es que mi trabajo es motivarlos. Hermanos, actívense. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de ustedes. Si usted es un creyente verdadero, genuino, usted no me puede decir, a mí Dios no me dio nada, pastor. No. Usted algo, Dios le dio, un talento, algo, para predicar, para cantar, para servir en la tecnología, para cocinar, en el mantenimiento de la iglesia, algo, pero Dios nos dio algo a todos. Lo importante es que usted lo ponga por obra. Porque, hermanos, un día todos estaremos delante de la presencia de Dios y todos le vamos a rendir cuentas al Señor. Por eso es que lo que dice en esta palabra, hermanos, no basta solamente con leerla, no basta solamente con meditarla. Tenemos que traerla de aquí a aquí, guardarla y ponerla por obra. Y vamos a empezar a ver un cambio y una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quiero ver en la vida de cada uno de ustedes. Quiero pedirle que se pongan de pie, hermanos, por favor. ¿Por qué estoy predicando estos temas? Porque estamos por terminar el año y nos acercamos a un nuevo año. Y yo creo que es el tiempo cuando la gente empieza a pensar en los votos, empieza a pensar en qué voy a hacer este próximo año. Muchos empiezan a decir, voy a irme al gimnasio, voy a bajar unas cuantas libritas, no sé. Pero yo quiero que tú pienses. Quiero que tú pienses en el ámbito espiritual. ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Cómo está tu vida en este 2024? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo quieres que esté en el próximo año? Yo quiero verte bendecido. Yo quiero verlos prosperados en todas las áreas de sus vidas. Pero soy realista, hermanos, y yo sé que si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no meditan en la palabra de Dios, y si ustedes no la guardan y no la ponen por obra, eso nunca va a suceder. Por eso mi trabajo como pastor es enseñarles estas cosas, porque yo quiero verlos a ustedes, a esta congregación a la cual Dios me ha permitido pastorear. Yo quiero verlos bendecidos a todos ustedes, a sus hijos y a todas sus generaciones. Alabado sea Dios. Ayúdeme con un canto, por favor, hermanos. Y si alguien quiere pasar este altar y quiere hablar con Dios, creo que es el momento, podemos acercarnos con Dios y decirle, Padre, quiero que escudriñes mi corazón. Yo quiero ser, Señor, un lector de tu palabra. Quiero meditar en tu palabra, pero también quiero guardar tu palabra. Si alguien necesita hablar con Dios,